tiempo también de abrir la palabra de Dios. Les cuento cómo hicimos la otra vez. Sí, ahora van a dejar de verse a ustedes y van a ver una presentación en la pantalla, ¿sí? Por la cual vamos a estar pensando un poquito en lo que dice la Biblia. ¿Ven ahora la pantalla? ¿Sí? Dice, yo me quedo en casa, lo cual así estamos todos ya hace largo rato, y lo bien que hacemos de estar en nuestra casa. Lo bueno es que todos estamos tranquilos de que aunque los templos, ¿sí? Puede ser que no estemos ahí, la iglesia sigue viva en actividad, porque la iglesia somos nosotros, no son los templos. Y bueno, gracias a Dios podemos dar por esta oportunidad que tenemos de encontrarnos de esta manera, ¿sí? Pasa la cuarentena, ¿sí? Voy a empezar con una nota de humor, y se empiezan a escuchar pedidos de todo tipo. Esta semana en particular hubo muchos pedidos raros, ¿sí? Que se han realizado. Y acá les dejo un pequeño chiste, que sería el chiste de la semana. Hay un hombre diciendo, están soltando presos con condenas gravísimas. Y el juez dice, así es. Y yo soy un ciudadano común y no puedo ni salir a la esquina. Me estoy fundiendo económicamente. Es que su condena es mucho más grave, dice el juez. ¿Cuál es mi condena? Nació en Argentina, trabaja y paga los impuestos. Bueno, en realidad, una nota de humor. El mundo entero está encerrado. Hoy Débora hablaba con una amiga que está en Holanda y dice que allá también la gente está encerrada, ¿sí? Nosotros acá por ahí vemos las cosas propias de la Argentina, del encierro argentino, pero esto sigue, ¿sí? Y todos siguen marcando lo mismo, que va para rato. La gran pregunta es, nosotros, ¿cómo nos paramos ante este mundo que sigue? ¿Sí? Y si vamos a poner un título al mensaje de hoy, ¿sí? Va a ser ¿cuánto más Dios? ¿Sí? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de aferrarnos a Él. Y con la clase escolérica seguimos estudiando la vida del Señor Jesús. Hoy nos toca, dentro de Mateo 7, una porción que es muy conocida, hasta popularmente. ¿Sí? Al leer esta porción, vamos a ver lo que es el orar de dos maneras. Tenemos que proponer mirarlo. Uno es desde la perspectiva nuestra, ¿sí? Cuando vos y yo oramos, ¿qué pensamos cuando oramos? Y otro es desde la perspectiva y mirada de Dios. Muchas veces no nos paramos a ver la oración desde el lugar que Dios está. Pero la Biblia nos describe, ¿sí? También cómo es esa mirada que Dios tiene cuando nosotros oramos. Y también vamos a pensar un poquito en eso al ir por la palabra de Dios hoy. ¿Qué significa orar desde nuestra mirada cotidiana? ¿Cómo miramos nosotros la oración? ¿Y qué significa orar desde la mirada de Dios? ¿Sí? Eso va a ser un poquito lo que vamos a pensar. Para eso vamos a leer un pasaje conocido que es Mateo 7, versículos 7 y 8. Ahí dice lo siguiente. Dice, pedid y se os dará, Jesús está hablando en el Sermón del Monte, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Nosotros estas expresiones de Jesús las tenemos grabadas hasta como dentro de las promesas que él hace. Es la segunda vez en el sermón que habla acerca de la oración, pero al mismo tiempo esta mirada que encontramos en la palabra de Dios acerca de la oración a veces nos genera cierto impacto, ¿sí? ¿Qué es lo que leemos sencillamente? Es que aquel que ora recibe lo que pide, encuentra lo que busca y se abren las puertas a las que llama. Uno lee Mateo 7, versículos 7 y 8, y dice, cuando orás vas a recibir. Seamos sinceros, hasta por ahí alguna vez le dijimos a alguien, le dijimos, orá que Dios te va a responder, ¿sí? Golpea la puerta del cielo que Dios te va a abrir. De alguna manera u otra, ¿sí? Insistí ahí, orá, porque el que pide recibe. Más hoy en día, en nuestra época que estamos habituados todavía a lo instantáneo, a veces nos ocurre que si pedimos y no recibimos, nos empiezan a surgir varias preguntas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pido y no recibo? Porque el pasaje dice, pedid y se os dará.
¿O qué nos pasa cuando buscamos y no encontramos? Porque Jesús dijo, buscad y hallaréis. ¿Y qué pasa cuando llamamos y no se abren las puertas? Porque Jesús dijo, llamad y se os abrirá. Estas preguntas vamos a tener respuesta cuando finalicemos el mensaje, pero hagamos una comparación para ir entendiendo qué es lo que está diciendo Jesús en los versículos 7 y 8 de Mateo capítulo 7. Miren lo que dice Jesús en el mismo Sermón del Monte, unos minutos, una porción antes, ¿sí? Capítulo antes, dice así, tenemos alguna persona que está, ahí está, Mercedes, ¿sí? Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos cuando Jesús habla de la oración, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y recién leíamos en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Qué paradoja para nosotros pedir cuando Dios ya sabe lo que necesitamos. Nosotros muchas veces decimos, bueno, pedí para recibir. Y si Dios ya sabe, antes que le pidamos, ¿sí?, cualquier cosa, cuál es nuestra necesidad. Entonces, ¿por qué orar? ¿Para qué orar? Vamos a ver justamente la necesidad que tenemos nosotros de pedir a Dios las cosas en oración. La razón tiene más que ver con vos y conmigo y no con Dios. Que el Hijo de Dios, que el cristiano, que cualquier persona pida, busque o llame, tiene que ver con nosotros, no con que Dios, ¿sí?, tenga esa necesidad, sino que es tu necesidad. Por ahí la pregunta no es si Dios está dispuesto a darnos lo que pedimos, sino es si nosotros estamos dispuestos a recibir lo que Dios quiere darnos. Cuando oramos, volvemos a decir, nosotros pensamos con nuestra mente, decimos, Dios, necesito esto, y hacemos nuestras peticiones. Pero tenemos que preguntarnos más, ¿sí?, qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros cuando estamos buscando en oración. En este pasaje en particular, para poder entenderlo bien, hay que conocer que hay una diferencia, ¿sí?, en el verbo que se usa, porque el verbo es un imperativo, ¿sí? Uno usa imperativo cuando da órdenes. Por ejemplo, a los chicos dicen, andá a hacer la cama, ¿sí? Vos das la orden y la chico tiene que ir a hacer. Ahí está Sofía, dice, andá a hacer la tarea, te dice mamá, Sofía, ¿sí? Es una orden. Ahora puede ser una orden definida o puede ser una orden continua. ¿Por qué? Porque una orden definida es cuando yo te digo, ¿sí?, cerrar la puerta cuando entres. ¿Cuándo tenés que cerrar la puerta? Cuando entres, no siempre. ¿Sí? Otra cosa es cerrar la puerta siempre que entres. Ahí la orden no es definida, es continua. Y esta expresión bíblica nos dice, pedid y se os dará, llamad, ¿sí?, y se os abrirá, buscad y hallaréis. El imperativo no es una orden definida, es una orden continua. Tendría que escribirse así. Donde dice pedir y se os dará, tendría que decir, seguid pidiendo hasta que se os dé. Donde dice buscad y hallaréis, el imperativo sería, seguid buscando hasta que encontréis. Donde dice llamad y os abrirá, el imperativo dice en realidad, seguid llamando hasta que os abran. Entonces no solamente está hablando acerca del hecho de pedir, buscar o llamar. Está hablando de la forma en la cual nosotros pedimos, buscamos y llamamos. Y la forma es una acción continua. Dios nos llama a pedir siempre, a buscar siempre, a llamar siempre. Y ese se os dé, ¿sí?, va a venir justamente en esa continuidad de ir cumpliendo con el mandamiento. A veces nosotros decimos, bueno, Señor, yo te pido tal cosa, cierro la ventana y sigo de largo. Ya me escuchaste, Dios. Ya sabes lo que tenés que hacer. Y si no lo da, entendemos que Dios por ahí tiene preferencia con otro, o entendemos que Dios no me quiere dar otra cosa, y por ahí tenemos que entender que lo que Dios está buscando, cuando nos manda a pedir, a buscar o llamar, es más el seguir. Porque aquel que sigue pidiendo, sigue buscando y sigue llamando,
lo que está haciendo en realidad cuando ora, está teniendo una relación con Dios. Y cambia la oración, ya no es yo oro para pedir, oro para buscar, u oro para llamar y encontrar que me abran, vamos, quiero canjear algo, ¿sí? Quiero que me den lo que pedí, que lo que yo perdí me lo devuelvan, o la puerta tengo cerrada, me la abran. Ya la oración se transforma en un seguir pidiendo, seguir buscando, seguir llamando, seguir relacionándome con Dios. Dice el versículo 8, ¿sí? Porque que pide de esta manera vendría a decir la expresión correctamente. Quiere decir, el que persevera orando es el que recibe. El que persevera orando es el que encuentra, y el que persevera orando es el que se le abre. Entonces cambia la idea de la inmediatez, y más en la actualidad, repito, donde nosotros estamos acostumbrados a que, como hablábamos hace un ratito, Damián y Sebastián, parece que a mí es un Rappi por la casa de Sebastián, te puedo hacer un clic y me viene y me traen las cosas a mi casa, ¿sí? Todo rapidito. Bueno, con Dios a veces no existen estos clics, sino existe esta cuestión de permanecer en un vínculo constante, ¿sí? Para poder encontrar aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuál es mi manera de orar o de acercarme a Dios? ¿Es la manera, sí, justamente, de lo instantáneo o es la manera de la perseverancia, de la continuidad? Como la viuda, ¿sí? Que se encuentra en el Evangelio de Lucas, que insiste delante del juez injusto. Esa forma de constancia. Entonces la oración es el camino que Dios mismo ha elegido para que expresemos nuestra necesidad consciente. Es decir, que le pidamos, que busquemos, ¿sí? Que busquemos que se abran las puertas, ¿sí? Y también de nuestra dependencia humilde de Él. ¿Por qué marcamos esta cuestión de necesidad consciente y dependencia humilde de Él? Porque si yo pido algo a Dios en un momento y Dios no me lo da y me voy, no tengo dependencia de Dios entonces. Cuando yo voy y digo, Dios, quiero tal cosa, y si Dios no me responde, me fui, ¿de qué dependencia hablo? Si yo realmente solamente estoy buscando ese intercambio fácil. Y Dios está buscando otra cosa en la oración, está buscando que nosotros de una manera u otra nos hagamos conscientes de nuestras necesidades y también conscientes de la dependencia que tenemos Él para que supla nuestras necesidades. Veamos dos imágenes. Y ahora voy a hacer alguna pregunta. ¿Sí? Vamos a ver a quién le voy a preguntar. Miren la pantalla. Leticia, ¿estás viendo? Leticia. A ver si Leticia. Leticia, ¿ves la imagen? Sí. ¿Qué ves ahí? Creo que una piedra. Bien, ¿y qué parece esa piedra? ¿Una piedra? Bien. A ver, Evelyn. No la viste. Abrila. Evelyn, a ver, la tengo, de inicio. Evelyn, ¿vos también ves una piedra? Sí. ¿Y a En qué te realidad parece la parece piedra? ¿Qué? una papa. Una papa. Una papa. Muy bien, una piedra que parece una papa la de Evelyn. Muy bien. Yo quería decir lo que yo puse en el buscador, cuando puse la piedra, dice, piedras que se parecen a panes. Y me apareció eso. ¿Sí? Tiene un cierto parecido a un pan. Y hay piedras que se parecen a panes. ¿Qué ven ahí? A ver, voy a pedirle a Neftalí, que lo tenemos en Bolivia. Hola, Neftalí, ¿cómo está la familia? ¿Qué ves ahí? Bien, hermano, bien. ¿Qué es eso? Un pez. Bueno, eso es una anguila de mar. ¿Sí? Es lo más parecido a una serpiente de mar. ¿Sí? Lo vemos y parece un pez, pero es una anguila. Ahora miren lo que dice el pasaje. Versículos 9 y 10. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y vuelvo a decir, ¿hay piedras que se parecen a panes? Sí. Hay piedras que se parecen a panes. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. En el mar Mediterráneo, cuando se pescaba, uno podía llegar a encontrar alguna anguila que parece una serpiente más que un pez. Sí, porque son animales que habitan en el mar Mediterráneo. Jesús está usando dos imágenes que podrían llegar a ser conocidas dentro de los judíos,
Dice, uno podría engañar a alguien diciendo, tomá, te doy un pan y te doy una piedra, o te doy un pez y te doy una anguila. Y Jesús se dice, pero ese tipo de engaño, ¿un padre a un hijo lo haría? La respuesta es obvia, pues son preguntas retóricas. La respuesta es, no, no lo haría un padre a un hijo. En los ejemplos Dios nos está invitando a mirar una relación en particular. ¿Cuál es la relación en particular que nos está invitando a ver? Una relación que muchos de ustedes, objeto que todos la conocen de alguna manera, algunos mejor u otros peor, que es la relación, ¿sí?, de padre e hijo. Antes de la cuestión de lo que está dando, dice, ¿qué hombre si un hijo le pide? Y cuando empezamos a ver esa relación, ¿sí?, un hijo que le pide a un padre, también Jesús está enseñando el Sermón del Monte, así como lo enseñó en el capítulo 6, y lo enseñó la mayor cantidad de veces que ora en los evangelios, que la oración tiene que ver con una relación padre-hijo. Una de las expresiones que Jesús usó un montón, y que para los judíos fue sorpresiva, fue la expresión Abba. Abba es una expresión que los judíos no usaban cuando oraban, que significa papito. ¿Los judíos eran un pueblo que amaba la oración? Sí. Tenían admiración por la oración. Prácticas constantes, igual que otros pueblos del Medio Oriente, que tienen disciplinas de horarios para orar. Ahora, Jesús cada vez que oraba, usaba la expresión Abba, como mostrando que la oración es la relación de un padre con su hijo. Y cuando nosotros oramos tenemos que tener presente eso. Decimos, pedid se os dará, buscad y hallaréis, ¿sí? Llamad y se os abrirá. Bueno, empecemos a pensar esas expresiones en el contexto de esta relación. Pedí como un hijo a su padre. Yo quiero decirles, cuando en mi casa me piden cosas mis hijas, logran ser tan insistentes como decía el pasaje. Pedid hasta que se os dé. No sé qué les pasó a ustedes con sus hijos, o ustedes como hijos. ¿Sí? Mi mamá tenía mucha vergüenza de salir a comprar conmigo. Yo quiero serles muy honesto y voy a contar una infidencia de chiquito. Porque cada vez que íbamos a comprar un lugar, yo le pedía algo. Entonces íbamos al almacén, en esa época, y yo le pedía unas galletitas particulares. ¿Y qué tenía que hacer mi mamá? Delante del almacenero, porque le generaba vergüenza, ¿qué terminaba haciendo? Sí, voy a abrirle el audio a Cosme. Cosme, ¿me escuchás? Sí, Cosme, adiviná qué hacía mi mamá cuando yo le pedía esas galletitas en el almacén. Para no pasar vergüenza, ¿qué hacía? y a veces le pedía también. Pero mi mamá, ¿qué terminaba haciendo? Me compraba la galletita, ¿cierto? Siempre te compraba eso. Exactamente. Y yo iba a la verdulería y le pedía algo a mi mamá que no compraba y mi mamá, ¿qué tenía que hacer? Me lo compraba. Y lo peor era cuando iba a la carnicería. Porque decía, ¿qué le podía pedir un chico de 9 años en la carnicería a su madre? Yo le pedía morcilla cruda en esa época. ¿Sí? En todos los lugares donde iba, mi mamá pasaba vergüenza. ¿Por qué? Porque yo era un hijo pedigüeño. Pero otra vez, el seguir pidiendo tiene que ver con la relación padre-hijo. El seguir buscando tiene que ver con la relación padre-hijo. ¿Sí? Cuando un hijo pierde algo, ¿sí?, ustedes ven que los hijos dicen, no encuentro, me ayuda a buscar, insistentemente piden ayuda. O cuando un hijo necesita algo y viene e interrumpe. Estamos haciendo algo y no interrumpe una vez. ¿Sí? Elías, Graciela, están ahí, ¿sí? Ahí le puse el micrófono. ¿Cuántas veces te puede llegar a interrumpir Simón, Felipe, Emma para pedirte algo? Y una cantidad bastante imprudente. Importante. Importante. Bueno, pensemos en este pasaje. Incalculable. Exactamente. Este mismo pasaje está graficando la oración otra vez en el contexto de un padre y un hijo. Y ahora pedid, buscar y llamar se transforma en esa relación de padre e hijo. Y en ese seguir pidiendo, no en la respuesta mágica. Porque tampoco el hijo que pide, ¿sí?, el hijo que busca y el hijo que insiste llamando, no recibe su respuesta mágicamente. ¿Sí? Y esa misma relación se está describiendo en el pasaje. La otra pregunta que surge en este pasaje es, ¿a qué clase de Dios nos dirigimos cuando oramos? Porque uno lee el pasaje y Jesús sigue dibujando la oración con esta pregunta. Dice el versículo 11. Pues si vosotros,
siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y ahí marca otra cuestión interesante que tiene que ver acerca de a qué Dios nos estamos acercando a pedir. Y nos compara a nosotros con Él. La oración es el camino que Dios mismo ha elegido para expresarnos su bondad, que es inmensamente mayor que la nuestra. Porque dice, si nosotros somos malos y damos buenos regalos, ¿cuánto más Dios, ¿sí?, nos dará buenas dádivas? No dice ahí que Dios es bueno, pero el cuánto más está justamente poniendo ese fundamento. Si nosotros siendo malos damos buenos regalos, ¿cuánto más que Él, Dios es bueno, no nos dará mejores cosas a nosotros? La oración es una forma justamente para seguir descubriendo la bondad de Dios. Pero acá surge otra pregunta para cada uno de nosotros dentro del corazón, ¿sí? ¿Cómo es que por medio de la oración podemos ver que Dios es inmensamente bueno para con nosotros? Y más cuando a veces pedimos y no nos da, buscamos y no encontramos, y llamamos y no se nos abre, ¿sí? Quiero mostrarles dos ejemplos de la mitología griega. Son dos mitos, ¿sí? El primero es el mito del rey Midas, ¿sí? El rey Midas le pidió a Dionisio, que era un dios, porque había hecho un favor a su maestro, le pidió algo. Dionisio dijo, lo que vos quieras te doy, y Dionisio le dio algo. La tengo a Sandra acá en pantalla. Sandra, ¿vos te acordás qué fue lo que le pidió el rey Midas a Dionisio? No. No, pregunta difícil. ¿Cabe alguien que sepa? Puede levantar la mano, estoy viendo. Nadie sabe el mito del rey Midas. ¿Saben lo que le pidió? Que todo lo que tocase se volviera en oro. Ahí se acordaron, empezaban las calles a decir, ¿ese es el mito del rey Midas? Sí. El rey Midas le pidió a Dioniso que todo lo que tocase se volviera oro. Entonces, apenas se lo pide, Midas toca una rama de un árbol y se vuelve oro. ¿Qué dijo Midas? ¡Wow, qué bueno! Luego toca una piedra y se vuelve ¿en qué? Oro. Y Midas dijo, esto está buenísimo. Fue a su palacio y dijeron, hagan un gran banquete, preparen mucha comida y tengan todos los invitados. Le sirven la comida, toca la comida y ¿qué se vuelve la comida? Oro. Oro. Después toca su copa de vino y ¿qué se vuelve el vino? Oro. Y luego toca a su hija, como ven en el cuadro, y ¿qué se vuelve su hija? Oro. Su pedido se transformó ¿en qué? En una maldición. En los tiempos de Jesús, ¿sí?, había muchas deidades corriendo por ahí, ¿sí?, que siempre habrían estos juegos. Y los mitos griegos cuentan eso. Cuentan de cómo personas pedían a los dioses, que no eran dioses, y los dioses les daban, ¿sí?, ese bien tan preciado que buscaban, pero ese bien terminaba no siendo bueno para ellos. Miren otro mito, por ejemplo, el mito de Aurora y Titón. Aurora era una diosa y Titón era un humano. Y los dioses a veces se enamoraban en esa época de los humanos. Y esta diosa se enamoró de Titón. Y le pidió a Zeus, ¿sí?, que convirtiera, que diera a Titón eternidad, que diera como todos los dioses para siempre estar con él. ¿Qué hizo Zeus? Le dio eternidad. Pero Aurora no le pidió algo, no le pidió eterna juventud. Entonces, Titón fue envejeciendo y Aurora siempre estuvo joven. Y el mismo pedido fue una maldición. Ahora, con Dios no resulta así. Dios, cuando alguien le pide, Dios va a dar solamente lo que sea bueno para nosotros. Si algo no es bueno para nosotros, no va a estar este juego de las mitologías que siempre la gente pedía y después se encontraba con un fiasco y un Dios que dejaba de lado a la persona. Dios siempre da buenas cosas. Por eso la oración, cuando nosotros seguimos pidiendo, seguimos buscando y seguimos llamando, hasta que se nos da, hasta que encontramos, hasta que se nos abre, y a veces puede ser mucho tiempo, puede ser que no se abra, tenemos que entender que estamos hablando de relacionarnos con Dios como hijos hacia un Padre, y también de poder encontrar
solamente aquellas buenas cosas que un padre daría a un hijo. Porque un padre no da piedras en lugar de pan, ni tampoco un padre da, ¿sí?, lo que nosotros conocemos como una anguila eléctrica, una serpiente en lugar de un pez. Un padre sabe dar cosas buenas, ¿sí? Nosotros como padres, siendo malos, solemos dar cosas buenas. Dios, siendo bueno, siempre va a dar buenas cosas a sus hijos. Y si algo que no nos da, algo que Dios, en esta cuestión de buscarlo en oración, no nos da, es justamente porque no era algo bueno para nuestra vida. Porque en la oración nosotros seguimos descubriendo la bondad de Dios en sus respuestas, en las respuestas que dan conforme a lo que Él es bueno para con nosotros. ¿Quién vio las siguientes películas? Voy a poner 3 películas, ¿sí? Si voy a ir viendo, si alguno lo vio, que me levante la mano. Ah, Rocío la vio, muy bien, Rocío. Bien, Rocío, te voy a hacer una pregunta, Rocío, y a Sofi, que están ahí. ¿Vieron las 3 películas? Sí. Bueno, si las vieron bien y si las saben bien, esta pregunta puede ser que la puedan responder, ¿eh? ¿Cuál es una de las frases que más se repite en las 3 películas? Está difícil, ¿no? Ahora cuando te la diga, porque las 3 películas hay una frase que siempre se repite. Y el que no la vio, le recomendamos que la vea. Dios no está muerto, 1, 2 y 3. Qué bueno. La 1 y 2 están en Netflix, si es que no me equivoco, pero pueden verla. La semana pasada recomendamos una película, hoy recomendamos 3 para la semana, ¿sí? Bueno, una frase que se repite en las 3 películas es la siguiente. Mi mamá. Acá. Dice así, en inglés es como un dicho en inglés, dice, God is God all the time, and all the time God is God. O traducido, ¿sí?, es, Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Lo más interesante es que esa frase en las 3 películas la dicen siempre cuando pasan cosas malas. Vuelvo a decir, ¿eh? La frase esta no la dicen cuando pasan cosas buenas. La frase dicen cuando pasan cosas malas, cosas que uno no deseara que pasen. Y uno va viendo y dice, ¿por qué tiene esa seguridad? Porque cuando nos pasan cosas malas, cuando pedimos algo bueno y no llega, ¿sí? Cuando estamos buscando que Dios abra una puerta y no se abre, a veces nuestro corazón dice, pero Dios, vos no sos bueno y Dios es bueno. Y si esa puerta no se abrió, eso que pedimos no se nos dio, y que seguimos pidiendo no se nos da, es porque Dios es bueno. Porque Dios no es como Dionisio o como Zeus. Porque Dios solamente va a dar lo que es bueno a sus hijos, ¿sí?, todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Y nosotros vamos a seguir orando todo el tiempo también. Porque ahí está la otra cuestión. Si Dios sabe lo que es bueno para mí, pero no me responde las cosas, ¿sí? ¿Cuándo es bueno? Miren lo que decía el doctor Martin Lloyd Jones. Doy gracias a Dios de que Él no está dispuesto a hacer todo lo que yo tengo oportunidad de pedirle, aún insistentemente, ¿eh? Estoy profundamente agradecido a Dios porque Él no me concedió ciertas cosas que le pedí y porque Él cerró ciertas puertas en mi rostro. ¿Y saben por qué? Porque Dios es bueno. Es bueno todo el tiempo, ¿sí? Dios es bueno. Entonces, ¿por qué debemos orar sin cesar? ¿Sí? Y ya vamos casi terminando la meditación del día de hoy. Porque Dios es bueno todo el tiempo, nosotros también tenemos que pedir, buscar, ¿sí?, y llamar constantemente a Dios, con insistencia, sin cesar, como dice Primera Tesalonicenses 5:17. Porque la oración es como el respirar para los cristianos. Por ahí dice sin cesar. Siempre recuerdo a Aníbal Palazzo, que tomaba este pasaje de Tesalonicenses y me decía, Chango,
¿Vos alguna vez dejás de respirar? Y yo le decía, no. Y me decía, muy bien. Porque si dejás de respirar, ¿sabés qué te pasa? Te morís. Para el cristiano, ¿sí? Si deja de orar, deja de tener una relación con Dios en su vida diaria. La oración no es un intercambio de favores. La oración es una forma constante de relacionarnos con Dios. Seguí orando, seguí pidiendo, ¿sí? Seguí buscando, seguí llamando, insistentemente, como un hijo a un padre. Porque ese tiene que ser tu respirar, es parte de tu ADN, es parte de mi ADN. La oración no se suscribe solamente a una reunión, se suscribe a nuestra forma de vivir y a nuestra forma de relacionarnos con Dios. Y cuanto más oramos, ¿sí? Mejor vivimos. Vuelvo a decir esto, ¿eh? Cuanto más oramos, mejor vivimos. Que no haya nada, ¿sí? Que interrumpa nuestra capacidad de respirar. Todo el mundo habla de este virus que lo que hace es ataca a la respiración. Y al atacar a la respiración, obstruye, ¿sí? Toda la vida corporal. Por ahí en nuestra vida había cosas que estaban obstruyendo tus alvéolos espirituales, vamos a poner. No había un coronavirus. Había otras cosas que taponaban tu respiración con Dios, que hacían que vos ya no te acerques todo el tiempo de manera espontánea, ¿sí? A buscarle a Él. Y ahora te estás dando cuenta de que estás pudiendo respirar mejor si vos día a día lo buscás. Si vos día a día te acercás a Él. Entonces, ¿por qué debemos orar y rezar? Porque es nuestro ADN, nuestra mejor forma de respirar. Jesús nos enseña en Mateo 7 que la oración es fundamental para nuestra vida cristiana. ¿Sí? Que debe formar parte de nuestra naturaleza, que no es algo excéntrico, es algo natural. Así como vos respirás para no morir, orás para vivir como un hijo de Dios. Eso nos enseña que la oración nos permite conocer mejor que Dios es realmente bueno, con todas sus respuestas, con todas. Porque si un padre no da una piedra o una serpiente, o como dice también Lucas, un escorpión a su hijo cuando le piden, ¿cuánto más Dios que es realmente bueno, ¿sí? No nos dará con Jesús todas las cosas, como dice su palabra? Así que a mí me desafió, ¿sí? A estar orando más, ¿sí? Cuánto más Dios, que es bueno, siempre nos dará lo mejor para nuestra vida cuando estemos, digamos, en una forma continua de cumplir este mandamiento que Jesús nos dejó. Amén. Hemos compartido esta porción de la Biblia y realmente cuando charlábamos en casa yo les dejo algo como desafío, ¿sí? La oración transforma nuestra relación con Dios. ¿Sí? Después lean Éxodo 32, 33 y 34 en casa. Es interesante porque uno encuentra a Moisés orando con Dios. Léanlo en casa tranquilo, tómense un tiempo para leerlo. Y vamos a ver cómo en ese tiempo de oración que tienen Moisés y Dios, es muy interesante verlo a Dios pareciendo que actúa como si fuera Moisés y a Moisés pareciendo que actúa como si fuera Dios, en algunas decisiones que había que tomar. Y Dios le dice, vamos a destruir al pueblo. Y Moisés dice, no, ¿cómo vos, Dios, vas a destruir al pueblo? ¿Un Dios como vos? ¿Sí? Y en realidad en la oración uno ve en esos capítulos que de tanto estar relacionándose Moisés con Dios, a Moisés le empezó a pasar algo, que su vida empezó a cambiar. Y la Biblia cuenta en el capítulo 34 que cuando Moisés bajaba del monte, él no lo sabía, él no se percataba de esto, pero la gente sí. Su rostro, ¿qué le pasaba? Estaba iluminado, resplandecía. Estaba en contacto con Dios y se le había pegado tanto lo que era Dios a Moisés que la gente se daba cuenta de eso. Bueno, que en este tiempo de respirar más oración sin cesar, haga que Dios pueda expresarse más en nuestra vida diaria, ¿sí?
para que la gente pueda quedarse impactada con la presencia de Dios que ha obrado en nuestra vida. Le voy a pedir a Damián Aceto, si puedes orar, y luego sí, vamos a tener un momento más para escucharnos y compartir. Ahí está. Ahí se escucha, ¿no? Sí. Bueno, oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos no solo reflexionar, sino también estudiar a fondo tu palabra y podemos escuchar tu enseñanza a través de Adri acerca de orar constantemente y de hacerlo con continuidad. No pensar en la oración como una lista de supermercados, sino orar entendiendo la importancia de tener una relación con vos y saber que es como la respiración y es como esa necesidad que tiene nuestro cuerpo, nuestro espíritu de estar constantemente relacionándonos con tu persona. Gracias porque independientemente de las cuestiones que sucedan alrededor y en nuestras vidas, siempre sos bueno, como lo dice también en tu palabra, así pasen cosas buenas como cosas que quizás desde nuestra perspectiva no lo deseamos, pero por tu bondad permitís que haya cosas que no tengamos, que no disfrutemos, que no vivenciemos de momento, porque es lo que querés para nuestro bien, como también lo dice tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, gracias porque es una necesidad que tenemos de estar en contacto unos con otros, aunque sea a través de la pantalla, aunque sea de modo virtual, pero te agradecemos por este espacio porque nos hace bien y nos reconforta a cada uno de nosotros en particular. Oramos por todos los que están presentes acá, oramos por aquellos que quizás no se pudieron contactar para que les estés bendiciendo, y oramos por nuestros hermanos, nuestras hermanas, las familias de la iglesia, aquellos que están pasando también algún tipo de dificultad y necesidad, para que, Señor, les estés bendiciendo, sosteniendo y acompañando en todo momento. Amén. Danos sabiduría, ayúdanos para poder orar con más frecuencia, estar relacionados con vos y sostenernos en el resto de este día y de esta semana. Oramos agradecidos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.